Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Código X, conversaciones para descifrar lo que nos pasa. Estamos en el segundo episodio de este programa de streaming que nace precisamente desde el Centro Interdisciplinario Equilibra, con la intención de hablar de problemáticas actuales, de temas que nos interpelan a todos, por supuesto de las voces de los profesionales que integran este centro y que siempre tienen un punto de vista para aportar al respecto. Hoy con una temática como siempre, interesante, que nos va a generar el debate, que nos va a despertar a que podamos comentar más al respecto, pero eso será en una segunda parte porque en principio tengo aquí nuevamente conmigo a una de las directoras de este centro. Estoy hablando de Melissa Chávez. Ella es licenciada en psicología y, como decía, directora también de este centro. Melissa, buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ante todo, soy Messi Eligio. Muchas gracias por de vuelta que me dar este espacio y bueno, espero que podamos charlar un poquito. Bueno, y queríamos que estés nuevamente en este segundo episodio porque vamos a hablar ahora de Edunova, ¿no? Que es como uno de los pilares, vamos a decirlo, de los pilares más importantes dentro de este espacio de Equilibra, que hace referencia a la educación, ¿no? ¿Digo bien? Exactamente. EUNOVA es un programa de salud educativa justamente enfocado en generar esta necesidad de trabajo diario del equipo y poder ofrecer una respuesta a una demanda que sería dentro del ámbito educativo. Ya hablábamos en el episodio anterior, Melissa, sobre la propuesta de Equilibra, que sabemos que es un centro interdisciplinario, pero ahora ya estamos pensando en un enfoque educativo, ¿no? ¿Cómo pensaron ustedes en Edunova? ¿A través de qué estrategia pensaron abordar esto? Y también, bueno, ¿qué problemática viene a solucionar? Bueno, Edunova es un proyecto que salió a posterior, digamos. Primero comenzamos en los inicios de Equilibra, cuando también éramos junto con Mariana, las dos solas, a generar espacios de talleres educativos. Entonces armábamos todos los años propuestas de distintas temáticas de talleres, íbamos a las escuelas, las ofrecíamos y a partir de ahí empezamos a generar este vínculo con las distintas instituciones, a entrar un poco más en el espacio educativo y eso también nos abrió mucho la cabeza y también las experiencias como para ver qué podríamos empezar a crecer con lo que era el espacio educativo junto con Equilibra. Y después de un tiempo de trabajar, de comentar y de charlar mucho también con las instituciones, con los directivos, con los docentes, es que surgió la necesidad de generar este espacio para contestar a una demanda que había en el espacio educativo. Porque los talleres pasaba que generaban capaz o movilizaban situaciones emocionales o situaciones de convivencia, situaciones personales en los alumnos y eso después, eso la escuela necesitaba también generar una contención a posterior en los espacios de talleres, que si bien todas las instituciones tienen sus espacios como los edallos, como para poder acompañar a los estudiantes, también eso tiene un límite, digamos, las escuelas no pueden hacer un trabajo privado o un tratamiento privado, sino que eso tienen que derivar a los estudiantes a otro espacio. Y es ahí que surge este programa para poder ofrecer a las escuelas este espacio externo para acompañar a sus estudiantes, digamos. Melissa, concretamente, ustedes acompañan a los estudiantes, tengo entendido, también lo hacen con los padres, con la familia en general. ¿Cuál es esa dinámica de trabajo? Exactamente. Primero como que nos habíamos enfocado en la parte de los estudiantes porque era como lo que más contacto teníamos, pero después con las charlas con las instituciones empezamos a entender de que hay que abordar a toda la familia, como siempre decimos, siempre hay que intentar tener una mirada integral para abordar la salud y es ahí que entendimos que había que abarcar a toda la comunidad. Entonces, el programa de UNOVA apunta a justamente poder contener a los estudiantes, a las familias, que entrarían padres y hermanos, y o el tutor que está acompañando, que a veces también puede ser un abuelo, un tío, y también a los docentes, que nos pareció muy importante ofrecer este espacio de contención porque los docentes también necesitan poder tener un espacio extra como para poder abordar perdón, sus cuestiones personales como también institucionales. Mencionabas recién algo que me resonó porque también lo podemos ver a través de las redes sociales de Equilibra, que son estos talleres, ¿no? Con los que empezaron en su momento, pero vemos que hasta el día de hoy sucede. Es decir,
los profesionales que forman parte de UNOVA brindan talleres en las escuelas. Comentame un poco sobre eso. Exactamente. EduNova es un programa que ofrecemos a las instituciones que tiene dos servicios fundamentales. Uno es el servicio de la atención clínica profesional, en donde a partir de una demanda que puede surgir de la institución, es decir, que se detecte dentro de la institución, o en el ámbito familiar, que detecten también alguna necesidad o alguna problemática, y se acercan a Equilibra a trabajar puntualmente con los profesionales para responder a eso. ¿Sí? Por ejemplo, los psicólogos, psicopedagogos vienen, sacan un turnito y empiezan un tratamiento, un acompañamiento con ese profesional. Y después el segundo servicio que ofrecemos a las instituciones son estos talleres educativos que tenemos como un listado de talleres de distintas temáticas para abarcar todos los niveles que hay en las instituciones. Y eso, a partir de ahí, la institución, en base a las problemáticas que tiene cada curso, cada aula, cada grado, van eligiendo y esos programamos para que los profesionales que formen parte del equipo puedan acercarse a la institución. Excelente. Vos sabés que pensaba también, porque es cierto esto de que las escuelas tienen un espacio propiamente dicho al cual se pueden acercar tanto los estudiantes como docentes. Yo recuerdo en mi época escolar era el gabinete psicopedagógico, pero hay que hablar también de que EduNova es un abanico mucho más extenso. ¿Cuántos profesionales o qué ramas concretamente tiene el espacio? Bien, la idea de haber generado el equipo interdisciplinario apunta mucho a incorporar profesionales que puedan responder a las demandas educativas. Entonces, las principales profesiones que van a poder abarcar estas problemáticas es la psicología, la psicopedagogía, nutrición, psiquiatría, fonoaudiología, pediatría, médica clínica, que son como por el momento las profesiones que estamos ofreciendo y que están respondiendo a estas demandas y a estas problemáticas y necesidades que tienen principalmente los estudiantes, pero toda la comunidad educativa. Sí. Melissa, antes de finalizar esta primera parte de la entrevista, me imagino que hay muchas instituciones, docentes, directivos que van a estar viendo esta nota y seguramente se preguntan cómo pueden formar parte de esta propuesta. Bien, la idea de que podamos llegar a la mayor cantidad de instituciones. También nosotras queremos ofrecer un servicio personalizado, un servicio donde también apenas surge la demanda, nosotras las podamos contestar. Entonces vamos incorporando de a poco, pero la idea es que siempre puedan acercarse y que puedan sumarse todas las instituciones que puedan necesitar este programa. Porque como decimos, es un programa que viene a complementar el trabajo de la institución, ¿no? Todas las instituciones sabemos que tienen un espacio de acompañamiento para su comunidad, que tienen un espacio de talleres, pero como ellas siempre nos decían, cuando podemos sumar más cosas es mejor, cuando podemos incorporar más es mejor, entonces venimos ahí a responder eso de un poquito más que a veces necesitan las instituciones y por eso simplemente se pueden acercar, se pueden comunicar a través del número de Equilibra y a partir de ahí nosotras acercamos a las instituciones, generamos reuniones institucionales para generar un convenio macro con esa institución y empezar a trabajar en conjunto. Bueno, excelente propuesta, EduNova, otra de las líneas de acción que corresponden aquí al espacio Equilibra. La verdad que estaba pensando mientras te escuchaba hablar, no tengo conocimientos de otro espacio que funcione de esta manera, por lo menos articuladamente con las instituciones educativas. Deben ser los únicos en la ciudad. Y la verdad que sí, estamos siendo pioneros en esta propuesta, entonces le estamos poniendo mucho cariño, mucho amor como para verdaderamente ofrecer algo que responda a las necesidades institucionales. Pero bueno, surge todo en este trabajo del terreno que estuvimos haciendo durante varios años y que a partir de ahí pudimos entender un poquito más a este espacio institucional que es el ámbito educativo, que es súper amplio y que es muy importante generar estas ofertas a las instituciones. Bueno, vamos a seguir hablando de EduNova seguramente aquí en Código X. Hay mucho para hablar al respecto, también para seguir visibilizando, ¿no? Así que invitamos a todas las instituciones que seguramente a través de algún directivo, de algún docente o estudiante, ¿por qué no?, va a estar mirando este programa. Melissa, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y seguramente estarás en algún otro espacio dialogando con nosotros.
Bueno, muchas gracias Sergio por siempre charlar, por siempre poder visibilizar un poco Equilibra, que intentamos esto, siempre estar creciendo, siempre intentar responder y poder justamente acompañar a la comunidad en general. Y bueno, acá estamos para seguir charlando. Vos quedate ahí del otro lado porque ahora vamos a hablar de un tema muy importante porque si sos padre, este tópico es para vos. Si no lo sos, seguramente tenés algún mensaje también para compartir. Así que quédate, nosotros seguimos con más de Código X, pero antes te compartimos estos videos. ¿Y si la educación no fuera solo aprender, sino también sentirse bien? Hoy, estudiantes, familias y docentes enfrentan desafíos que van mucho más allá del aula. Por eso nace EduNova, un programa de salud educativa pensado para toda la comunidad. Un espacio donde la salud y la educación se encuentran, brindando atención profesional en áreas como psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, nutrición, medicina y más. EduNova no solo acompaña a estudiantes, sino también a docentes, familiares y a todo el equipo institucional. Con atención profesional, confidencial y beneficios exclusivos para todas las instituciones que formen parte. Suma tu institución a EduNova, porque cuando una comunidad es saludable, aprende mejor. Segunda parte de este segundo episodio de Código X, conversaciones para descifrar lo que nos pasa. Estamos, bueno, a punto de hablar con dos profesionales de este centro. Las voy a presentar primero antes del tema porque hoy mucho debate, mucho para hablar al respecto. Para eso nos acompañan Sofía Franco, ella es licenciada en psicología, y Corina Lima, licenciada en psicopedagogía. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Buenas ¿qué tal? noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por acompañarnos en este segundo programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les interpela este episodio? ¿Con nervios, tranquilas? Y un poco de nervios, sí. Realmente es un tema muy árido porque también significa no solamente pensar en los papás como pacientes, ¿sí? A los papás que son pacientes nuestros, que compartimos ese espacio terapéutico con sus hijos, sino también nos interpela a nosotros como profesionales y también como padres. Bueno, dos profesiones que también, haciendo alusión a todo lo que contamos aquí en Equilibra, trabajan de manera interdisciplinar mucho más en este tema. Un poco Corina lo adelantaba, pero hoy vamos a hablar del rol de los padres, ¿no? Y una frase que hemos escuchado muchas veces, aquellos que son padres y los que no lo somos, pero esto de nadie nace sabiendo ser padre. Hay otra que inclusive yo me permito agregar, que es esta de que ser padre es el único título que te lo entregan antes de aprender, ¿no? Sin embargo, yo les dejo una pregunta y con esto vamos a empezar a conversar. ¿Qué pasa cuando el padre tal vez no tiene muchas ganas o intenciones de aprender a ser padre, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar a abordar esta temática? Bien, yo por ahí quiero destacar esta cuestión de que no se trata simplemente del hecho de recabar herramientas en un sentido técnico, sino que más bien poder hacer foco respecto de lo que es la posición subjetiva. Cuando hablamos de una posición subjetiva es el modo al que damos al lugar a ese niño, es decir, cómo este padre, esta madre se puede vincular con este niño. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Puede ser que dos adultos estén dando un mismo límite y para este hijo puede ser vivenciado totalmente de forma diferente. Y acá la cuestión es cómo es percibido por este niño esa posición subjetiva en cuanto a lo que es el rol parental. Porque no perdamos de vista que más allá de la posición implica una función. Vos hablás, Sofi, de lo subjetivo, ¿no? Esto tiene que ver, pregunto, con una opinión, con una mirada que construye el niño sobre el padre, sobre la madre. Totalmente. Esta cuestión de lo subjetivo tiene que ver cómo el sujeto, el padre, aloja a ese niño. Tiene que ver cómo transitó su historia infantil,
cómo se vinculó respecto a los duelos, cómo se vinculó a partir de lo que es la frustración y cómo aloja eso en cuanto al vínculo con su hijo. A eso hacemos referencia con esta posición subjetiva. Le habrá pasado de escuchar seguramente ustedes cuando atienden a sus pacientes mucho mensaje del adulto que dice, bueno, yo ya me crié así, ¿no? De decir, yo no puedo demostrar afecto a mi hijo, no le puedo demostrar cariño porque yo no recibí ese cariño. Y así con un montón de situaciones. Entonces pienso de repente, encontramos al padre que reconoce que tal vez no sabe ser padre, por lo menos en esta área, pero ¿qué pasa cuando tampoco tiene ganas de aprender, ¿no? Porque, dicho de otra manera, me parece que el niño no tiene la culpa quizá de esa falta de cariño que le faltó al padre. Realmente, bueno, son situaciones que se dan con mucha frecuencia, no solamente en relación de la demostración de afecto, sino también con las expectativas que alojan, como decía Sofi, en relación con sus hijos también. Esta relación, esta vivencia que ellos tuvieron en su infancia, el poder poner en palabras, bueno, yo hasta acá, yo esto aprendí así, a ser frío, a ser distante, a no demostrar un afecto, a no dar un abrazo, a no decir te quiero o no poner en palabras las emociones, ya es un paso en el poder reconocer. Ya ahí el papá, la mamá, ya hizo la primera autopercepción de esta dificultad. Este es el primer paso, yo creo, para poder revertir esa posición cuando encuentran en ese camino de la percepción de esta dificultad en el vínculo que ellos, con el que ellos aprendieron desde niños y cómo eso se va reflejando y lo reflejan en la vida de sus propios hijos, ¿no? Yo creo que ahí es la tarea del psicólogo más que nadie, porque vemos también en el campo de la psicopedagogía siempre, bueno, yo aprendí de esta manera, entonces hay que repetir, hay que hacer de una determinada manera y a veces esas expectativas, no solamente en el vínculo, las expectativas con relación con los aprendizajes también. Se enojan cuando hacen las tareas, gritan y eso es así también seguramente como ellos aprendieron a hacer las tareas cuando eran niños, ¿no? Repiten la misma conducta que sus padres tuvieron con ellos y eso es el primer punto que hay que empezar a trabajar, en reconocer las emociones, en reconocer qué hacer cuando nos pasan estos enojos, cuando no tenemos o no cumplen con las expectativas que ellos depositan en sus hijos, ¿no? Y bueno, y ese es el espacio en donde hay que empezar a transitar junto con los padres para orientar y para guiar también las intervenciones que puedan ellos modificar en relación con sus conductas con sus propios hijos. Mencionaste, escuchaba atentamente lo que decías y ahí pensaba en estos ejemplos, ¿no? Pregunta para ambas porque me parece que hay que pensar en las dos miradas necesariamente. El niño que de repente recibirán ustedes en su gabinete con la problemática de no prestar atención, de enojarse cuando quiere estudiar, de alterarse cuando no logra un objetivo, pero que en paralelo se observa al padre que también tiene esos patrones, ¿no? O el niño que le grita a sus amigos, pero que de repente en la casa lo único que escucha son gritos. Entonces, quizás difícil lo que les voy a preguntar, pero ¿por dónde se empieza a solucionar esa problemática? Para mí, retomando con lo que estaba mencionando Corina, sacar el foco de la culpabilización y empezar a asumir la responsabilidad, porque la culpabilización inmoviliza y la responsabilidad da lugar a las preguntas, a poder problematizar, bueno, ¿y qué hago con esto que sé? ¿Tengo otras alternativas? Siempre hay otras alternativas. Me parece importante esta cuestión de cuando nos encontramos con discursos, cuando era chico no me pusieron límites, entonces yo voy a controlar absolutamente todo, son discursos que nos encontramos, o caso contrario,
a mí cuando yo era chica me exigían absolutamente todo, entonces yo voy a ser un poco más permisiva como madre, como padre. Ahí estamos volcando toda nuestra historia infantil como adultos en el vínculo con el niño y no estamos dando lugar realmente a las representaciones que va formando ese hijo. Entonces, poder problematizar sobre todo como adultos esta cuestión de, bueno, ¿y qué hacemos con esto que un poco tenemos introyectado, ¿no es cierto? Traerlo a la mesa y poder cuestionar lo que aprendimos, lo que nos enseñaron y sobre todo visualizarle a los hijos como sujetos totalmente diferentes a los padres, ¿no es cierto? Así es. Y en esto ahí marca Sofía algo muy importante, poder sacar el foco de las expectativas y las proyecciones que uno hace en los propios hijos con la vida de sus propios hijos. ¿Qué cosas desean sus hijos? Y ahí armar el proyecto de vida de sus hijos diferentes al que ellos anhelaron para ellos y transmiten ese deseo en sus propios hijos. Y ahí yo creo que poder diferenciar, bueno, yo quería ser futbolista y mi papá no me dejaba ir al partido, no me dejaba entrenar, entonces yo voy a hacer que mi hijo entrene y que sea futbolista. Muchas veces igual esto no son cuestiones conscientes que Claro. se vuelcan rápidamente sobre la mesa, pero a partir muchas veces de la conducta de los niños o esto de las emociones de los niños, trae un poco también invita a los padres y a los adultos a poder trabajar sobre esto que ellos aprendieron en su niñez. A ver, el límite, ¿no? Entre un extremo y el otro. Porque, por un lado, esto de no proyectar los sueños frustrados o las expectativas que hayan sobre los hijos. Si toda mi familia fue médico, mi hijo tiene que ser médico, por ejemplo. Pero por el otro, ¿hasta dónde dar la oportunidad de dejemos que el niño decida? ¿No? Porque me imagino, y acá ustedes me responderán, hasta dónde podemos decir, bueno, que sea una decisión del niño sin que eso le termine ocasionando tal vez un daño mayor, ¿no? Porque también está ese control sobre los hijos. Sí, no tenemos que perder de vista los hitos evolutivos, sí. ¿No es cierto? Yo vuelvo a hacer énfasis en esta cuestión de que es una forma inconsciente, ¿no? No podemos decir, sí, porque a mí me exigieron esto, no es una cuestión cronológica, no porque pasó esto se supone que tiene que pasar esto, es totalmente subjetivo y interfiere mucho lo que tenga que ver el contexto, pero me parece esta cuestión de poder volcar en la mesa de que es un sujeto totalmente diferente a los padres. Y los hitos evolutivos, no es lo mismo la niñez que la adolescencia, entonces en la adolescencia por ahí se pone un poco más en juego esto de el adolescente tomando la palabra y enfrentando un poco más esta postura idealizada que cae de los padres. Exactamente, y ahí yo creo que el espacio que uno genera como padre en el diálogo, en la construcción de ese vínculo rico que permite interactuar de manera respetuosa, y ahí yo creo que así como es tan importante la salud, vamos a decir, nutritiva, la salud física, la salud emocional de un niño que se siente valorado, que se trabajó en su autoestima, que se estimuló en que el niño que fue aprendiendo a pesar de sus errores y que los errores fueron también concebidos no como algo malo, sino que también fueron constructivos. Y tener esa mirada como padre más flexible, en donde se antepone sobre todo la autoestima del niño, ¿no? Hace que después tengamos la posibilidad de un diálogo con un adolescente en un marco de salud emocional. Las emociones se construyen desde los primeros años de vida, desde el momento del nacimiento, y vamos validando las emociones en los niños, vamos teniendo un lugar, le vamos dándole un lugar importante en la medida en que construimos personas que se creen y que creen que pueden mejorar, que pueden equivocarse y no ser denigrado, de no ser desvalorizado, y que, bueno, vamos a aprender que te equivocaste, bueno, vamos a mejorar esto en lo que te equivocaste, te fue mal en esto, bueno, vamos a tratar de ver de qué manera solucionamos.
ese padre que empieza a poder poner sobre todo aspectos, rescatar lo positivo para que después tengamos un adolescente en una posición también abierta, de diálogo, de una confrontación saludable, ¿no?, con los padres, ¿no? Porque el adolescente es muy diferente que el niño, como decía Sofía, en donde ya las posibilidades de interactuar y las posibilidades de poner sus ideas y sus pensamientos diferentes a la de los padres, bueno, se va a dar dentro de un marco de vínculo que caracteriza de cada modalidad de familia, ¿no? Incorporaron a la charla algo muy importante que tiene que ver con la edad, ¿no? Con la cuestión de edad, porque es cierto que una etapa tiene que ver con la niñez, requiere determinada atención o demanda, y la adolescencia también tiene otra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Corina, Sofi, con el adolescente que no ha tenido la oportunidad de construir esta base, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no?, a la que hacías referencia recién? El padre que descubre que el adolescente quizás está exigiendo, demandando una atención que en ese momento no sabe cómo contener, ¿no? Hablo del padre. ¿Qué se hace en ese caso? Primero, debemos alojar a ese padre porque, reitero, se ponen en juego cuestiones inconscientes donde totalmente la angustia desborda. Entonces, como profesionales, nosotros alojar a ese padre que viene con total incertidumbre y empezar a hacer un trabajo progresivo de esta diferenciación entre las aspiraciones que tuvo ese papá cuando alojó a ese niño, quitarlo del foco de que es una persona totalmente diferente a las aspiraciones que él tuvo como papá. Otra cosa que me parece importante traer es esto contextual. Criar un hijo no es lo mismo a lo que fue años anteriores a lo que es ahora. Nos encontramos mucho con ese discurso que en mi época se hacía esto, se hacía lo otro, y hoy como si fuera más difícil. Yo creo que no se trata de una disputa generacional, sino más bien que nos encontramos con diferentes desafíos. Y ahí está un poco la clave, ¿no es cierto? Poder preguntarnos qué podemos hacer con esto que tenemos, cómo podemos mejorar esto de poder hacernos responsables y no culpabilizarnos. Lo que vos decías hoy, con lo que sé es suficiente y listo, es lo que yo aprendí y me sesgo en eso. No, porque los desafíos actuales son diferentes. Hoy por hoy lidiamos con las redes sociales, lidiamos con más derechos porque reconocemos a los niños como sujetos de derechos, cosas que por ahí antes se ponían el foco en otras cuestiones. Tenemos más abordaje de información sobre lo que es la salud mental, pero a su vez también tenemos exceso de información. Entonces, tanto nosotros como profesionales, buscar las herramientas y otras alternativas para poder lidiar con estas cuestiones y a su vez también el trabajo con la familia. Esto, alojar a los padres que vienen con la angustia y sobrecargado de querer saber qué hacer y también darle lugar a este adolescente que está construyendo su propia identidad. Esto de poder cuestionar el accionar de los adultos, alojarlo, eso, alojarlos. Además de esta cuestión, muchas veces la influencia, pensando en lo que decía Sofía, de la influencia de las redes, cómo va determinando las acciones de los padres. Yo creo que es muy importante diferenciar padres que tienen mucho acceso a las redes sociales, a la influencia, a toda la información que aparece en las redes sobre el cuidado, cómo maternar, cómo paternar, cómo acompañar las infancias, y padres que son de otra generación en donde no tienen el acceso a las redes o fueron, como decíamos, teniendo una modalidad de vínculo caracterizado por estructuras más rígidas, con patrones de conductas más unilaterales, vamos a decir, donde el padre es el que tiene razón, el hijo es el que cumple, en donde no hay confrontación, en donde es la autoridad es quien delimita. Y bueno, muchas veces vemos adolescentes que muchas veces vienen a la consulta, pero como chivos emisarios de patrones de conductas defectuosas, vamos a decir, que hacen que
tengan conductas desadaptativas dentro del ambiente donde ellos se desenvuelven. El colegio, las actividades sociales, que pueden ser patrones de conducta agresivos, disruptores o al contrario, ¿no? Sumisos, depresivos y bueno, dentro de este abanico de conductas, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que quieren manifestar estos chicos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué tipo de patrones de conductas ellos vivieron durante su infancia para que se desencadene estas situaciones que ahora vemos como desbordadas dentro del ambiente escolar o social donde ellos se desenvuelven? Y ahí es algo que también aparece como grandes problemas que también no es necesariamente atender al adolescente, sino todo el contexto familiar, ¿no? Quiero hablar sobre aquellos que no son padres, pero que en algún momento proyectan serlo, ¿no? Pero antes de irme ahí, citaron un ejemplo que me parece importante para esto que estamos charlando sobre los padres que no quieren aprender. Y parece que hasta brusco decir no quieren aprender, pero todos en algún momento seguramente nos habremos encontrado con la madre o el padre que dicen o que rechazan el consejo de otros padres, ¿no? El típico ejemplo de, no, si está llorando tenés que calmarlo de tal manera, o si está retobado tenés que hacer tal cosa. Y el padre que de repente parece rechazar eso porque quiere vivir su propia experiencia como padre, como madre. ¿Qué opinión tenemos al respecto de esto? ¿Está bien, está mal rechazar la sugerencia de aquel que ya es padre y que tal vez atravesó esa situación? No podemos decir qué está bien y qué está mal. Volvamos a la frase inicial de que no existe un manual para ser padres, pero sí por ahí se tiene esta concepción de que al intentarse vincular con un hijo se empieza desde cero. Y al contrario, la vinculación con un hijo, la llegada de un hijo, pone en cuestión un sinfín de situaciones que pasamos en la infancia. Entonces, esta vinculación con el niño vuelve a despertar nuestra historia infantil, las frustraciones que hemos pasado, los duelos, y un poco inconscientemente lo ponemos a ese hijo en función de quién debe sostener eso. Nos encontramos por ahí en la clínica padres que desde el discurso sostienen al hijo como quien debe reparar a la pareja, como quien va a solucionar una falta, una pérdida. Todos son cuestiones inconscientes, pero que se hacen presente. Y esto pone en juego justamente a la hora de vincularse con ese hijo. Así es. Y vemos hoy muchos de esta generación más que van a comenzar o piensan a constituir una familia, cómo postergan la llegada de un hijo, cómo cada vez hay más actitudes en donde reflexivas, de esperar o de proyectar su vida sin hijos. Esa es también una de las dificultades y vemos que a nivel mundial hay una disminución de la natalidad. Posadas también vemos esta cuestión que disminuyó significativamente la natalidad de los niños, ¿no? Y tiene que ver no solamente con los proyectos de vida que asumen los adultos y cómo quedan excluidos justamente la paternidad o la maternidad de sus vidas, ¿no? Proyectándose en su vida social, en su vida laboral y que para crecer como personas no necesitan exclusivamente engendrar un hijo, ¿no? Como proyectarse en la vida no es solamente a través del hijo, sino también a través de lo laboral. Y esto tiene que ver a lo mejor con patrones sociales, con cuestiones que también vemos que esta juventud que empieza a pensar de esta manera tiene otras herramientas también en la vida para enfrentarse a la vida, ¿no? El cuestionamiento. Exactamente. Eso que dijiste por último, Corina,
diste en la tecla, diría, con una de las situaciones actuales, ¿no? Es cierto que uno de los debates que se da actualmente en la sociedad es el de los jóvenes y adultos inclusive que eligen no ser padres. Tiene que ver también, decías, con algo social, pero hay algo en el medio también de asimilar esa responsabilidad de ser padre y decidir no asumirla. Y es, de alguna manera también, ¿no? Es justamente la responsabilidad del no ser padres porque también a lo mejor tuvieron la posibilidad de un espacio de reparar esos vínculos, de tomar conciencia del vínculo con el que ellos crecieron, en el de proyectarse la vida más allá de justamente ser madre o ser padre, y cómo pueden dimensionar el mundo desde otro lugar que tradicionalmente estaba ligado a la generación de un hijo, ¿no? A engendrar un hijo y proyectarse en la vida a través del hijo. Bueno, ese mandato social fue rediseñado en nuestra sociedad actual, ¿no? Y bueno, la posibilidad de salirse de ese lugar, muchas veces como escape, de no generar esta responsabilidad, porque significa, o sea, yo creo que tiene que ver con asumir que hay una responsabilidad que implica tiempo, que implica cuidado, que implica atención y que significa que ese tiempo y cuidado que voy a destinar a otra persona va a ser al que le resto a mi vida. Y eso es algo que creo que es asumir que la responsabilidad de ser padre implica mucho en la vida de una persona, ¿no? No solamente el tiempo, el afecto y también lo económico, también es algo que también los jóvenes se plantean en estas cuestiones. Sobre lo económico, ¿no, Sofi? Ya te dejo que charlemos, pero estamos hablando a corazón abierto, vamos a decirlo, y también sobre lo económico muchas veces, y yo lo he escuchado en diferentes diálogos de gente que dice, no, elijo no ser padre porque quizá hoy no puedo tener la solvencia económica como para que mi hijo esté bien, ¿no? Y por otra parte se escucha a la mamá, al papá, que ya tiene años de experiencia, por así decirlo, que dice, el hijo siempre viene con el pan abajo del brazo. ¿Es creencia o es tirarse un poquito a la pileta y ver si hay agua? Bueno. Yo no conocía el dicho igual. Sí, ¿El del pan abajo del brazo? ¿En serio? Sí, ese es un dicho bastante frecuente que uno escuchaba mucho. No sé si ahora en la juventud, yo ya tengo más años que Sofi. Yo creo que también, porque yo lo conocía y Sofi no, ¿viste? Pero yo creo que también tiene que ver con una creencia cultural, ¿no? Y bueno, pero también tenía que ver justamente con una modalidad de construcción familiar que estaba ligada a terminar una carrera universitaria, formar una familia. Es como que había pasos que había que ir haciendo, ¿no? Terminabas la carrera, había que casarse, tener hijos, y bueno, como que esos pasos también se fueron rearmando y sacando todo ese peso social, ¿no? Y como muchas veces yo creo que eso que se saca de ese peso social tiene que ver con la vivencia a veces de hijos que tuvieron estos jóvenes que hoy tienen otra postura, ¿no? Madres o padres que se sintieron cargados o que se sintieron abrumados y que tuvieron un vínculo a lo mejor muy particular con esos hijos, que deciden modificar ese constructo social, ¿no? Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que es un poco social esa premisa, ese dicho, ¿no? tan común. Se pone también en juego esta primera necesidad de poder asumirnos primero como adultos y posteriormente visualizarnos como padres, ¿no es cierto? Me parece que hoy los jóvenes problematizan un poco más esa cuestión. No sé si pasa tanto por una cuestión de a nivel económico o el deseo de perderme etapas, pero nos encontramos esto. Hoy por hoy se puede problematizar aún más la posición del adulto, por eso es que cuesta visualizarse como padres. Esto de me falta algo más para
es esta cuestión de poder hacerse responsable y después visualizarse. Perfecto, hablando de responsabilidad, vamos a hablar en la posición de aquellos que sí quieren ser padres, que lo proyectan, que lo buscan y que pregunto, ¿se pueden preparar? ¿Hay alguna preparación que nos indique que podemos ser padres? Bueno, en nuestro contexto social, bueno, hay cursos, bueno, desde el momento en que existen cursos de preparto, un abordaje integral a la llegada del bebé, ¿no es cierto? No solamente desde el cuidado físico, nutricional, sino también desde el abordaje de conocer las características del niño que va a nacer, conocer los hitos en el desarrollo, esto que tiene que ver con cómo cuidarlo, cómo sostenerlo, qué cosas tener en cuenta en su proceso de crecimiento que se esperan como normales, ¿no? Hay espacios terapéuticos y hay espacios de preparación, sí, no son por ahí tantos, pero de que existen. Y yo creo que también una cuota muy pendiente también en estos padres que empiezan a prepararse, muchas veces, y me alejé un poquito de los padres que recién están preparándose y ya me alojé un poco en la etapa escolar, en la etapa de los jardines maternales. También qué importante que es acompañar a los padres en esos primeros momentos que eligen los padres un lugar donde cuidar a sus hijos, ¿no? En donde van a quedar al cuidado de profesionales, no solamente el docente, sino también en esos espacios. Qué importante generar espacios terapéuticos o espacios de conocimiento, no solamente de dejarles que van a estar bien cuidados, que van a estar alimentados, van a estar higienizados, van a estar estimulados, sino también, bueno, ahí el espacio con el padre, de talleres realmente en donde aprenden sobre esto que hablábamos de las emociones, empezar a reconocer los vínculos, sanar aquellos aspectos que fueron de alguna manera traumáticos en nuestra niñez, en lo vincular que aprendimos como primeros vínculos con nuestros padres. Y esos espacios van también un poquito por ahí. Yo creo que en nuestra sociedad no se da tan frecuentemente, ¿no? Pero me parece que desde ese lugar es súper importante también generar esos espacios. Alojar está también esta cuestión de traer a lo real lo que implica ser padre y madre, porque muchas veces nos encontramos con discursos de no, es re lindo, o discursos contrarios, no vas a dormir más. Entonces alojar estas angustias, tanto de padres primerizos como padres que ya lo fueron, porque cada experiencia va a ser diferente, entonces poder traerlo y hablar y dar lugar a eso que está pasando. Sofía, Corina, Sofía, vamos a leer algunas preguntas que la gente nos deja al respecto de esta temática precisamente y tratar de encontrar respuestas, ¿no? Yo digo respuestas en plural porque es un tópico casi como el amor. Cuando nos preguntan qué es el amor y no podemos dar una sola definición, me parece que vamos por ese lado, ¿no? Intento hacer cosas que no me hicieron bien en mi crianza, pero me doy cuenta que capaz me falta saber que sí es bueno para mi hijo. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo bien? Nos dicen. Primero, darse la oportunidad de tener el espacio terapéutico personal. Reitero esta cuestión de que manejamos cuestiones inconscientes que van a aflorar a partir de la escucha y del cuestionamiento. Entonces, poder estar abierto a hacer ese cambio de posición para empezar a descubrir, sobre todo, esto de poder transformarnos. Primero nosotros como adultos y luego hacer el foco en este niño que necesita un padre que brinde contención, que brinde validación de las emociones, validación del vínculo, reparación, responsabilidad, saber que si me equivoco pueda tener ese momento de
también pedir perdón al hijo, ¿no? Bueno, me equivoqué, la verdad que me estaba tan enojada que me enojé tanto que grité. Bueno, también reparar y reconocerse como adulto que uno se equivocó valida en el hijo también la posibilidad de reconocer que si mi mamá y mi papá se equivocan y me piden perdón, está bueno, yo también puedo pedir, yo también me puedo equivocar, ¿no? Yo creo que eso es también parte importante del proceso. Esta pregunta es interesante, vamos a hacer casi como un ping-pong en esta parte. Dice, soy padre, pero trabajo muchas horas del día afuera de casa y cuando llego siento que mi niña se siente mejor con su madre que conmigo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pregunta, parece que es difícil de responder, ¿o no? Sí, es difícil, porque realmente a veces uno llega muy cansado, estresado, no puede... Que totalmente es válido también. Sí, uno en realidad cuesta poder sacarse la mochila del trabajo, la preocupación, y uno transmite esta tensión a veces. Cuando son muy niñitos, los chicos sienten, ¿no? Que la mente del papá está en otra y que quieren jugar en los primeros años, que le traen sus cosas para jugar y el papá o la mamá, le puede pasar a cualquiera de los dos, está como absorto todavía en su mundo laboral porque quedó preocupado con cuestiones laborales y no puede sacarse esa mochila, como yo digo, y bueno, compartir ese espacio realmente de poquito tiempo que uno tiene, jugar, compartir, y bueno, eso es realmente la parte más difícil. Reconocer y trabajar, esto es una cuestión que también es importante poder reconocer y empezar a trabajar, porque estas cuestiones de sacarse y de que los hijos no quieren a lo mejor compartir ese momento es, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo no puedo conectar con mi hija que quiere jugar, que quiere compartir ese tiempo? A lo mejor tengo 1 o 2 horas en la que ella va a estar despierta y no puedo ese momento vincularme. Ahí yo creo que es... Esto del reconocimiento es crucial porque se pone en vela y poder asumirlo de que vengo cansado y no tengo tiempo de... Eso es lo bueno, poder hacerse responsable de eso que está sucediendo y traerlo. Diferente sería el caso contrario de que simplemente pase y bueno, en algún momento se verá o en algún momento me haré el tiempo. Un tiempo que tal vez uno no quiere ser tan tajante, pero quizás ese tiempo después no vuelva. No vuelve. Ese momento ya no vuelve. A veces son días y días y un día se transforma en una semana y se transforma en... Y es un tiempo que inscribe y construye. Claro. Otra de las preguntas que nos deja la gente, hay padres que son muy soberbios en su crianza, dice. Lo veo en mis hermanos, por ejemplo, y veo que le están haciendo mal a mis sobrinos. ¿Cómo los familiares podemos ayudar a estos hijos y también cómo abordar a estos padres que no quieren recibir críticas? Bueno, esa es la parte más difícil. La más dura. Esa es la más difícil porque el no reconocer, bueno, que tengo este estilo y yo considero que esta es la forma de crianza y no hay otra opción. Y bueno, frente a ese padre realmente es muy difícil. Seguramente que pensamientos de esta manera involucran una determinada forma de interactuar con su hijo y un vínculo que a lo mejor va a generar después respuestas, esto como decíamos, desacertadas o inadaptadas de los hijos que después se convierten en síntomas en alguna situación y ahí es donde los padres por ahí pueden llegar a empezar a desarticular esos modos tan rígidos, ¿no? También la parentalidad es una función, entonces un poco esta función la puede alojar un primo, un tío. La escuela misma muchas veces cumple esta función. No es simplemente una cuestión que recae en la figura de mamá, una figura de papá. Son funciones y quien esté dispuesto a alojar esa función es quien lo va a poder realizar. Lo que decía Corina al principio tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, porque que no es una pregunta, es una afirmación, ¿no? Cuando era niño, mi papá decía que las cosas se hacían así porque él lo decía y punto. Hoy me parece que es lo que tengo que hacer con mis hijos porque ni a mí ni a mis hermanos nos fue mal de esa manera. Ese realmente el mandato. O el mandato, sí.
de alguna manera ese modo de que aprendimos y que replicamos en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces sirvió para una época determinada con otros niños. Nuestros niños tienen otros matices o tienen otra realidad. La influencia social, la influencia de internet, de las redes, va marcando la vida y no podemos tener el mismo modelo que hace 20, 30 años atrás, ¿no? Donde no estaba la influencia, sobre todo del tiempo de pantalla. Y vemos que esa es otra cuestión bastante frecuente, el tema de las pantallas, ¿no? Es otro tema que también alberga bastante conflictos en las familias ante la ausencia de los padres. No es solamente el niño que se queda y juega, sino que es muchas veces cuidado y atendido, mediatizado siempre por alguna pantalla. Claro, ¿y cuánto deseo, cuánta intención, cuánta necesidad de demostración se esconde detrás de él hacer lo que yo digo y punto, ¿no? Tanto para el rol del padre como para el del hijo, que quizá muchas veces no se puede manifestar en su verdadera intención de hacer algo, porque siempre gana el hacer lo que yo digo y punto, ¿no? Claro, la posición del adulto. Volvemos a esta cuestión nuevamente de la función de los padres es de alojar. Entonces muchas veces tenemos que cambiar el foco de qué hacemos y no desde qué lugar lo hacemos. Puede ser que nos encontremos con padres de que brindan exhortamente amor, pero muchas veces lo hacen desde la culpa, desde la frustración, desde la angustia. Entonces poder volcar todos esos miedos en un espacio para poder justamente darle lugar y empezar a trabajarlos. Primero de forma individual y después empezar a interferir un poco en el vínculo con el niño. Última de las preguntas que llega de la gente, ¿no? Tuve a mis hijos, interesante la pregunta, tuve a mis hijos, pero me di cuenta que capaz no era lo que quería para mi vida. ¿Cómo puedo volver a generar el deseo por mi maternidad? Y yo voy a agregar una pregunta más a esta, ¿se genera nuevamente ese deseo? Yo creo que en la medida en que uno se da cuenta de que hay algo que interfirió y que el proyecto de vida no era lo que, vamos a decir, como cumpliendo, como lo que decíamos hoy, con el mandato, con este estigma que teníamos que ser madres. Y bueno, y de repente me veo que ser madre me implica ocuparme mucho más tiempo de lo que yo pensaba, que postergo mi realización profesional, de que implica estar más tiempo en la atención del hijo y que eso implicó por ahí frenar la cuestión laboral, de no poder trabajar en lo que yo quería. Entonces, a empezar a reconstruir la vida, tener otra mirada, poder redimensionar esto, también va a permitir, Sofi, yo creo que ahí esa es la parte que vos... Cuestionar también qué es ser madre, porque se pone en tensión esto de una madre perfecta. Que no existe. Claro, ¿y qué es ser una madre perfecta? ¿Dedicarme 24 horas a mi hijo? ¿Esto dejar de lado mis proyectos personales y laborales? Vuelvo a lo mismo. Son cuestiones inconscientes que se ponen en juego, pero que se van a ir haciendo presentes, sobre todo en el vínculo con este hijo. Poder darle lugar y trabajar en conjunto sobre eso que se tenía como expectativa e ideal y lo que es realmente, teniendo en cuenta el cambio contextual y todo lo que fantaseamos de que iba a ser el vínculo con el hijo. Claro, y la responsabilidad a veces, sobre todo muchas veces, más que nadie, las mujeres nos cargamos con que somos las responsables y las únicas que podemos vincularnos, ¿no? Y muchas veces le sacamos el eje a los padres y no dejamos muchas veces que paternen porque queremos vincularnos casi exclusivamente, ¿no? Pero tiene que ver con estas cuestiones inconscientes, de prototipos
muy arraigados en nuestra cultura y que muchas veces nos cuestan salirnos de ese lugar, ¿no? Así que yo creo que generalmente la ayuda de la psicóloga, la ayuda del profesional que pueda acompañar a esta madre a veces ya estresada, sobrecargada de tareas, es sumamente importante. Bueno, ya entrando casi en la recta final de este episodio, de un tema que, como decíamos, no tiene un fin, tal vez un principio, que es el de la maternidad o el de la paternidad, pero no tiene un fin porque todo lo que se puede decir al respecto de esto es infinito, ¿no? Sin embargo, me parece sumamente importante, y quiero ser reiterativo en esto, hablar de la no culpabilidad. Y decías, Sofía, al principio, esto de asumir sí la responsabilidad, más no la culpabilidad, ¿no? Y desde ahí empezar a ver qué se puede mejorar. Totalmente, es una temática que no trata de buenos y malos, sino más bien es una temática que está teñida de grises, pero porque justamente no existe una forma de criar. Pero ahí está lo interesante, reconocer que tenemos la posibilidad de cuestionar y de que eso va a hacer la diferencia. Me parece que hoy por hoy necesitamos adultos que puedan cuestionar y poner en tensión qué y cómo se están haciendo las cosas, para posteriormente poder hablar de lo que es una función parental. Así es. Bueno, última pregunta que les dejo, último tópico, y ya con esto vamos a empezar a cerrar el episodio. ¿Qué pasa? Y vamos a ver cómo lo podemos concluir a esto cuando existe una suerte de competencia, si se quiere, entre el padre y la madre, ¿no? ¿Quién es mejor para el hijo? ¿Quién tiene la capacidad de dar más para el hijo? Dentro de ese más, un montón de cosas, desde lo afectivo hasta lo material. ¿Cómo se resuelve esa problemática? Mira, yo creo que lo material es lo último, que muchas veces depositamos, bueno, yo, ya sea al papá o sea a la mamá, le doy todo, y muchas veces nos damos cuenta que lo único que están dando es lo material. Compran el libro, el juego, el celu, la play, lo que sea, ¿no? La mejor ropa, pero nos está brindando este cariño y este afecto, esta necesidad de contener, de validar las emociones, de sostenerlo, de acompañarlo en el crecimiento emocional tan importante en la vida de un niño. Sabemos que un niño que se siente contenido, que se siente querido, que es abrazado, que es hablado, en la que los padres le ponen en palabras el cariño, no solamente brindándole cuestiones, llenándole de juguetes, que a lo mejor hay una pieza llena de juguetes, pero si no hay un tiempo de compartir, de jugar juntos, de hablarse, de dialogar, no sirve de nada la cantidad, sino siempre es, y yo creo que ese dicho, bueno, mucho más es la calidad del tiempo que la cantidad. Yo creo que es sumamente real, ¿no? Muchas veces preferimos estar ese tiempo jugando, compartiendo, dialogando, riéndonos juntos, que cantidad de tiempo que cada uno en su lugar sin interactuar. Eso construye más desde lo constitutivo de una persona y genera una salud emocional que va a perdurar el resto de su vida. Bueno, este episodio se tituló Padres que no saben, que no aprendieron cómo ser padres, pero qué pasa cuando tampoco quieren aprender, ¿no? Sofi y Corina, les dejo las últimas palabras antes de despedirnos. Te cedo. Bueno, yo creo que las palabras, ojalá que uno tuviera una receta para ser padres. Si uno cuida y si uno quiere al hijo desde el afecto y desde el amor, yo creo que podemos cambiar podemos revertir situaciones que a lo mejor puedan
repercutir negativamente en la vida de un niño, ¿no? Si demostramos el cariño, si le demostramos que lo queremos, no solamente con las cosas, como decíamos, sino con la palabra, con la caricia, con el abrazo, y seguramente vamos a tener niños saludables emocionalmente, que también tendrán vínculos saludables, y en la medida en que podamos vincularnos de una manera positiva, validando, haciéndonos responsables de las conductas que vamos asumiendo en el crecimiento y en el crecer juntos con nuestros hijos, porque cada etapa, como decíamos hoy, tiene sus propias características, ¿no? Y es crecer juntos con ellos, crecer junto con los hijos, realmente va a permitir que sea un adulto que después también se vincule de manera positiva con los otros, ¿no? Que es lo que uno desea. Y bueno, el deseo es justamente que la persona sea feliz y se realice en esta vida a través de los vínculos positivos. Sofi. Pienso que los hijos no necesitamos de padres perfectos, sino de adultos que puedan cuestionarse cómo están haciendo las cosas y desde qué lugar. Eso principalmente. Y por otro lado, retomando esto de que nos encontramos en tiempos modernos y fugaces, y lo que hoy por hoy lo que no se va a perder nunca es el contacto con el otro, que por ahí estamos dejando un poco en segundo plano al vincularnos a través de las redes sociales. Y eso es algo que las redes no van a sustituir, porque el encuentro con el otro es donde se radica la diferencia. Entonces, por ahí volver a hacer énfasis en esto de que no existen mamá ni papá perfectos, no existe una guía de cómo tienen que ser padres y madres, pero sí que exista la posibilidad de cuestionar desde qué lugar me estoy vinculando con mi hijo y qué estoy haciendo con lo que sé y con lo que tengo. Bien, la verdad es que nos quedaríamos horas hablando sobre este tema, que a medida que uno va hablando va encontrando nuevos interrogantes, ¿no? Pero quiero agradecerles, por supuesto, a Corina, gracias por sumarte a este segundo episodio. Sofía, gracias por estar. Bueno, hemos compartido y hablado mucho, ¿no? Esperemos que se hayan sentido a gusto, con la posibilidad, por supuesto, de volver, porque ya vemos que hay mucho para hablar al respecto. Así. Muchas gracias. Bueno, Asumido el compromiso de volver. Asumido, sí. Gracias. Gracias por el espacio. Aquí las vamos a recibir nuevamente, a todos ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos en esta charla. Gracias por quedarse en este segundo episodio. Esto fue Código X, conversaciones para descifrar lo que nos pasa. Seguramente nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio con nuevos tópicos para seguir debatiendo junto a los profesionales. Esto es Equilibra, Centro Interdisciplinario de Salud. Los encontrás en Instagram como Somos Equilibra. Allí nos dejas todas tus consultas y, por qué no, tus mensajes para el próximo programa. Será hasta la próxima. Chau, chau.